Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a la serie de libros Conversaciones con Dios. Y esta vez seguimos en el libro primero de esta saga. Y estamos en el capítulo primero. Son capítulos largos. Y nos habíamos quedado en un punto de la página 32 de este capítulo primero, innominado. Dios sigue explicando a Neale Donald Walsch pues algunas cuestiones que van surgiendo en esta conversación, y precisamente pues en la serie de hoy Dios va a hablar de los temas más metafísicos, de su origen, del origen de alguna forma de la expresión de Dios para autoexperimentarse a sí mismo. Esto que vamos a leer hoy tiene una correspondencia directa y precisa con este mismo tema tratado en el resto de los textos, pues creo que no hay ninguno de ellos que no lo trate a su manera. Algunos más directamente, como el libro de Urantia, como Set en el libro El material de Set, como Ramta, y bueno, por supuesto, referido en un curso de milagros y referido por Quirión y por Tobías, cada uno a su manera, pero exactamente con el mismo contenido. Pues vamos allá. Nos habíamos quedado en un punto en el cual Neale preguntaba y Dios seguía respondiendo. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: dices que, pregunta Neale, si yo elijo siempre la acción impulsada por el amor, entonces experimentaré plenamente la gloria de quien soy y quién puedo ser. ¿Quieres explicármelo con más detalle, por favor? Y ya sigue contestando Dios. Existe únicamente un propósito para toda la vida, y es para vosotros y para todo lo que vive experimentar la gloria más plena. Bueno, pues de alguna manera podemos ir tomando nota de estas sencillas explicaciones de resumen que hace Dios. Un propósito unificado. Siempre hemos oído hablar del propósito unificado. ¿Cuál es el propósito unificado para toda vida? Pues aquí lo está diciendo claramente. Experimentar la gloria más plena, correspondiente para toda la vida, en recordar lo que es. Y es precisamente este tema donde Dios va a empezar a explicar todas esas cuestiones de las impresionantes transacciones de los orígenes de la manifestación en el espacio-tiempo, y a enlazar de nuevo con el propósito que tenemos nosotros aquí, que lo acaba de especificar: experimentar la gloria más plena. Todo lo que decís, hacéis o pensáis está subordinado a esta función. Vuestra alma no tiene que hacer nada más que eso, y no quiere hacer nada más que eso. Entonces, cualquier persona que esté viviendo una vida humana en el mundo, con sus avatares, sus idas y sus venidas, sus problemáticas, su afán de supervivencia, si recordase en todo momento esto, pues claro, el mundo cambiaría en un instante para el otro. Vuestra alma no tiene que hacer nada más que eso y no quiere hacer nada más que eso, y simplemente recordar que esto es así. Lo maravilloso de este propósito es que nunca termina. Un fin es una limitación. Aquí recuerda a Ramta, el ilimitado. Y el propósito de Dios carece de este límite. Debe llegar un momento en el que os experimentéis a vosotros mismos en vuestra gloria más plena, y en ese instante imaginaréis una gloria aún mayor. Y esta es la maravilla de la evolución que nos va hoy a explicar Dios en qué consiste.
también con un contenido completamente coincidente con el de los textos revelados más importantes de estas últimas décadas, que son los que comentamos en Espacio Sutil. Cuanto más seáis, más llegaréis a ser, y cuanto más lleguéis a ser, más podréis ser todavía. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. Y aquí enlaza Conversaciones con Dios con todo el resto de estos textos que estamos comentando. Por supuesto, seguimos explicando el propósito de la vida, por ejemplo, el propósito de la vida humana en la Tierra, como un proceso de descubrimiento, pero tiene el importantísimo matiz de que no es un descubrimiento de algo estático, sino un descubrimiento de algo dinámico, que se va descubriendo a sí mismo según se va creando y decidiendo qué quiere ser. No os descubrís a vosotros mismos, sino que os creáis a vosotros mismos de nuevo. Tratáis, por lo tanto, no de averiguar quiénes sois, sino de determinar quiénes queréis ser. Hay quienes dicen que la vida es una escuela. Esto ya es una pregunta de Neil, ya no va declamado. Hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones, que una vez graduados podremos continuar con otros objetivos mayores, liberados ya de las cadenas del cuerpo. ¿Es eso cierto? Y Neil, bueno, pues lo único que está refiriéndole a Dios es que yo toda la vida he oído que esto era un camino de aprendizaje. Y esto lo siguen diciendo los textos revelados modernos, solo que con el matiz que le va a dar Dios ahora a esta cuestión. Y es un matiz importante, dado que no estamos partiendo de nada para aprender quiénes somos, sino que previamente hemos venido del todo a la nada, hemos olvidado quiénes somos. Y por lo tanto ahora no es que lo tengamos que aprender, es que lo tenemos que recordar. Y como esto no es algo estático, sino que la conciencia es creadora en su expresión básica, es decir, no para de crear, nosotros nos vamos a ir recordando según nos vamos creando de nuevo. Y este es el mensaje más profundo, este es el entendimiento mayor que nos da la espiritualidad contemporánea, revelada. Le contesta Dios a esta pregunta, a Neil. Es otra parte de vuestra mitología basada en la experiencia humana. Replica Neil. ¿La vida no es una escuela? Entonces, no. ¿No estamos aquí para aprender? No. Contesta Dios contundente. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear quiénes sois. Claro, claro. No se nos crea por Dios como criaturas ínfimas que tenemos que aprender a ser como Él, sino que somos Él, autoexperimentándose, olvidado de sí mismo, completamente fragmentado y en una situación opuesta a la suya original, recordándose y recreándose a sí mismo, porque el resultado final del proceso que relatan todas las informaciones reveladas, que ya lo define muy detalladamente el Kybalión, ese proceso de emanación, absorción, de paso del todo a la nada y vuelta al todo, lo que pretende no es crear criaturas que aprendan a ser como el creador, sino que esas criaturas son el creador, olvidado de sí mismo, que tiene que reexperimentarse y recrearse para volver a ser no el original, sino más en el concepto teórico de la infinitud. ¿Qué es la infinitud? Siempre más,
¿Para qué se realizaron estas experiencias espaciotemporales? ¿Para qué se decidió esta exploración? Para ser más, para reconocerse tras una experiencia enriquecedora, de forma que Dios no quedaría igual, sino siempre en ese infinito creciente que es su naturaleza. Para recordar y recrear quiénes sois. Os lo he dicho una y otra vez y no me creéis, pero así ha de ser, ya que verdaderamente, si no os creáis como quienes sois, no podéis ser. Si no os creáis, porque nosotros estamos creándonos a cada segundo, porque nuestras decisiones crean la experiencia que estamos teniendo. Y, por supuesto, estamos probando crearnos como quien no somos para con ese contraste poder decidir quiénes queremos ser y así hallar quiénes somos en realidad. Y lo repito, nos estamos creando como quienes no somos para así, en ese contraste, poder decidir quiénes queremos ser y finalmente ser quienes somos en realidad. Y esto puede parecer un galimatías y puede no parecer sencillo, pero es la idea más sublime que la información espiritual nos ha dado ahora mismo por muy diversos canales, Dios incluido, sobre qué es lo que hacemos aquí, porque ya estamos en un momento, la especie humana de esta civilización, en el que podemos recibir esta información, tenemos capacidad para recibirla, para comprenderla y para llevarla a efecto. Claro, contesta Neil, bueno, me he perdido. Volvamos a lo de la escuela. He escuchado a un maestro tras otro decirnos que la vida es una escuela. Francamente, me choca oírte negarlo. Y sí, efectivamente, lo hemos oído muchas veces y los maestros lo dicen porque el hombre, el ser humano, necesita ir poco a poco comprendiendo conceptos cada vez más elevados. Entonces, el concepto escuela es un concepto intermedio que le puede, siempre que se explique correctamente, llevar a el concepto más elevado todavía del concepto redescubrimiento, recordatorio, recreación. Pero le contesta Dios, ya no es el momento de los conceptos de escuela. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. Pero claro, aquí viene lo que dice Jesús en un curso de milagros, que hay que prevenir la confusión de niveles. ¿Desde qué nivel está diciendo Dios esto? Para una persona humana, para un personaje en su consciencia actual, para cualquiera de nosotros, sí podría entenderse que esto es una escuela, dado que el olvido nos ha hecho olvidar quiénes somos. El diseño de olvido de estas experiencias humanas. Entonces, desde el personaje, desde el punto de vista del personaje, desde el nivel del personaje, tiene sentido la cuestión de que esto es una escuela. Pero hasta que el personaje recibe la información, oye, es que tú no eres un cuerpo con una identidad humana, es que tú eres mucho más. Y desde ahí habla Dios, desde el nivel de conciencias que han planificado y creado todo esto para experimentarlo, con lo cual hay un antecedente previo en el cual esas conciencias saben quién son y planifican estas experiencias. Con lo cual, desde ese punto de vista, no hay sino un objetivo de recordar quiénes somos, los planificadores. No hay un aprendizaje. El poco tiempo en el que el ser humano piensa que está en un aprendizaje termina cuando descubre, es que no estoy aprendiendo en realidad, es que todo está en mí, es que ya lo sabía, es que simplemente lo estoy llevando a la consciencia.
es que simplemente lo estoy realizando en mi experiencia humana y recordándolo. Desde este punto de vista, me sobra la información espiritual porque la información la llevo dentro. Y en cuanto aprendo que la información la llevo dentro y aprendo a rescatarla, entonces ya no es aprendizaje, es recordatorio, es expresión y es recreación. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría, dicho desde el nivel de planificación, por Dios, que es el nivel en el que nos tenemos que situar. Somos los planificadores y creadores de toda esta subrealidad físico-material para poder experimentar las infinitas posibilidades que aquí se nos ofrecen de no ser, para desde ahí por contraste recordar y recrear quiénes queremos ser y por ende quiénes somos en realidad. Sigue explicando Dios. La vida, como la llamáis, es una oportunidad para vosotros de saber experimentalmente lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto. Necesitáis simplemente recordar lo que ya sabéis y obrar en consecuencia. Y en un texto, en cualquier texto espiritual, cuando un iniciado se enfrenta por una decisión consciente al camino espiritual, se dice, cuando alguien está en el camino espiritual de forma expresa y consciente e intencionalmente y empieza a recibir esta información, tiene una sensación como que le es familiar. Y es esa familiaridad a la que se está refiriendo aquí Dios. Claro que te es familiar, es que ya lo sabes. Es que solo tienes que apartar el velo de olvido, los obstáculos que te impiden recordar. Nada más. Dice Neil, y con total propiedad, porque cualquiera de los que estamos escuchando o leyendo esto podríamos decirlo. No estoy seguro de entenderlo. E insiste Dios. Empecemos por aquí. El alma, vuestra alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce. El alma, el árbol de la conciencia, diría Set, el ser interno, es el espíritu dentro del espacio-tiempo, en un diseño de densificación, fragmentación e involución por niveles, penetrando y creando todo tipo de escenarios experimentales, situando personajes con el velo de olvido, infinitos de ellos como las hojitas de ese gran árbol de la conciencia. La parte leñosa del gran árbol de la conciencia, la parte planificadora, es el alma. El alma, vuestra alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce. Pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. De ahí que el árbol saque hojitas a experimentar. El árbol va planificándose con toda su estructura leñosa y todo su ramaje para alcanzar todo tipo de escenarios en el que pueda tener todo tipo de experiencias. Y ahí saca a las hojitas, que son los personajes, a experimentar. Y algunas de las experiencias involucran olvido, otras no. Pero olvido por niveles hasta el completo olvido. Podéis saber que sois generosos, pero a menos que hagáis algo que demuestre generosidad, no tenéis sino un concepto. Podéis saber que sois amables, pero a menos que hagáis algo que demuestre amabilidad con alguien, no tenéis sino una idea sobre vosotros mismos. Hay que llevar los conceptos a la acción. Este es el diseño. Este es el propósito. Esto es lo que se quiso al planificar estas experiencias, llevarlas a la acción. Por eso, cuando nos llega información espiritual, no basta con oírla.
hay que llevarla a tu experiencia diaria, a todos los acontecimientos vitales, para poder así, de esa forma, integrarlo, comprenderlo profundamente, llegar a sentirlo, explorarlo en todos los matices, que no quede nada por realizar de ese concepto. El único deseo de vuestra alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en su mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. Yo creo que soy amable, como el ejemplo que dice Dios, y yo en esta situación sería amable y en esta otra también sería amable y en esta actuaría de esta forma pues completamente amable, pero ¿dónde está la prueba realizada de mi amabilidad? Pues tengo que obtenerla. En tanto el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. Y aquí, en este preciso punto, es donde Dios comienza a hablar de algo que, si alguien tiene curiosidad, viene explicado de forma muy paralela en el capítulo 18 de El material de Set, ya además comentado en Espacio Sutil. El capítulo 18 del libro El material de Set es el concepto de Dios. Pues bien, si alguien quiere realizar el ejercicio de ver el paralelismo entre lo que Dios va a decir aquí y lo que Set dice allí, es deslumbrante. Dice Dios: yo he estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo, más del que tú y yo podríamos recordar conjuntamente. Le dice Dios a Neil: he estado especulando por un tiempo inmemorial. Más del que tú y yo podríamos recordar conjuntamente, más que la edad del universo multiplicada por sí misma. Ve, pues, qué joven es, qué nueva es mi experiencia de mí mismo. Es como que le está diciendo Dios: es que esa especulación que te digo que no debes quedarte a realizar en tu vida humana, sino que debes poner en tu experiencia vital esa idea sobre ti. Eso mismo es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, porque estuve mucho tiempo especulando con una idea, le dice Dios. También hay un paralelismo extraordinario en el libro Durantia, en el prólogo, que en Espacio Sutil le llamamos a esa parte de los conceptos básicos. Y sigue diciendo, dice Neil, completamente comprensible: ¿me he perdido de nuevo tu experiencia de ti mismo? Sí, permíteme que te lo explique de este modo. 2 puntos. En el principio, lo que es era todo lo que había, y no había nada más. En ese sentido, esto enlaza con la explicación filosófica del yo soy. Es esa entidad originaria, única, primera en un sentido causal, porque no temporal, porque es eterna. Primera, por tanto única, por tanto absoluta, por tanto todo lo que había, por tanto necesariamente última, o cerrándose el círculo de la existencialidad sobre sí misma y toda abarcadora. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había y no había nada más. Así que todo lo que es no era, ya que en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Si no hay un objeto de conocimiento, es en este sentido en el que está diciendo Dios: yo no me podía conocer a mí mismo, porque yo era todo lo que era. Entonces, no había una referencia a partir de la cual definirme. Estamos entrando en terrenos, por supuesto, en los que simplemente podemos tener un atisbo de comprensión de lo que Dios va a explicar, lógicamente.
Este es el gran, se abre comillas, es, guión, no es, cierra comillas, al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Esto se ve mucho en esos grandes textos de la espiritualidad oriental. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Todo lo que es sabía que era todo lo que era, pero no tenía una experiencia de sí mismo como tal. También enlazamos con el vacío, el concepto del vacío y del punto cero de Ramtha en este punto, con total precisión. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba. Este anhelo o deseo aparece perfectamente descrito en ese capítulo 18 del material de Set. Puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico, quería saberlo, que le apetecía, lo anhelaba experimentar. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. ¿Magnífico respecto de qué? Si solo había eso, todo lo que es. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico a menos que lo que no es lo descubriera. Empieza el galimatías. Tenía que tener un contraste de por qué era lo que era y de entender con respecto a qué él era lo que era, porque lo sabía conceptualmente pero no experimentalmente. En ausencia de lo que no es, lo que es, no es. Claro. Esto es algo que se pone como ejemplo muy repetidamente. Igual no es el mejor ejemplo, pero sí da un punto de vista sobre a lo que se está refiriendo Dios. ¿Cómo le vas a explicar a una persona que nunca ha visto la diferencia entre los colores? Puede tener un concepto teórico de los colores, se lo pueden explicar, pero no lo va a entender sino experimentalmente, y para eso necesita unos ojos que vean los colores. Le pregunta a Dios a Nil, ¿lo entiendes? Y contesta Nil, creo que sí. Continúa. De acuerdo. Lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más. Yo soy. Así no podía ni lograría nunca conocerse a sí mismo desde un punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía. Esto enlaza con el vacío y el punto cero de Ramtha, en el cual Dios desde dentro se desdobla para poder observarse. Y ese es el nacimiento del punto cero, cuando el vacío genera en su interior esa capacidad de observarse y entonces se crea un espejo de sí mismo. Así, todo lo que es no podía ni lograría nunca conocerse a sí mismo, repetimos, desde un punto de referencia exterior a sí mismo. 2 puntos. Dicho punto de referencia exterior no existía. Solo existía un punto de referencia y era el único lugar interior. Solo había un punto de referencia y es sí mismo interiormente. El es, guión, no es,
punto. El soy guión no soy. Aún así, el todo de todo decidió conocerse experimentalmente. El yo soy decidió dar rienda suelta a ese anhelo que se estaba convirtiendo en algo incontenible de conocerse experimentalmente. Estas son palabras de Seth. Esta energía, entre paréntesis, pura, invisible, inaudible, inobservada. Inobservada. Claro, ¿por quién? Y por lo tanto, desconocida por cualquier otra energía, esta energía decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior. Claro, era todo lo que era. No había un punto de referencia exterior para poder observarse desde allí. No le podía preguntar a nadie, oye, ¿tú que me ves desde allí cómo soy? Tenía que utilizar un punto de referencia interior. ¿Y cómo resuelve esta cuestión el yo soy? Solo puedo experimentarme desde un punto de referencia interior, porque no hay nadie fuera para decirme cómo me ve. ¿Cómo lo resuelve? Se hizo el razonamiento totalmente correcto de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total. Y por lo tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte, al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia. Y aquí enlazamos con la forma de explicar que tiene estas cuestiones de origen de la realidad total, un curso de milagros. Aquí estamos con la división de la mente. Efectivamente. Solo que un curso de milagros lo explica siempre enmarcado en el propósito terapéutico referido a nosotros que tiene ese maravilloso texto. No con un propósito descriptivo como lo hacen el resto de los textos. Repetimos, se hizo el razonamiento totalmente correcto de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total, y por tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, ficticiamente, lógicamente. División ficticia, claro, ahí enlaza con un curso de milagros. Cada parte, al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia, el espejo del que habla Ranta, generado al otro lado del vacío. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso en lo que es esto y lo que es aquello, un sujeto observador y un objeto observado, aunque fuese a sí mismo desde dentro, pero ya pudo por primera vez tener una noción cuando una de sus partes observó la totalidad. ¿Cuál es esa de las partes que observa la totalidad? Que se ha dividido. Esto no les suena a los que han estudiado un curso de milagros. Por primera vez existían esto y aquello completamente separados lo uno de lo otro. Y aún así existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos. Aquí está introduciendo una cosa. Hay una parte observadora, una parte observada, pero, dice Dios, estas existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguna de las dos partes. Y esto enlaza con esa triple diferenciación previa de la cual habla el libro de Urantia, previa a esa
diferenciación séptuple cuando se genera el espacio y el tiempo, que da lugar a esas 7 manifestaciones del yo soy. Pues bien, hay una diferenciación previa triple. Allí en el libro de Urantia, en ese prólogo, lo define como el yo soy uno, el yo soy infinidad y la infinitud. Sujeto observador, objeto observado, y lo que realmente subyace a ambos previo a la división. Ahí no se puede hablar de un previo temporal, sino que es un previo causal. Entonces, cuando hay una división de Dios en su interior, para esta autoobservación, esto es un segundo nivel causal, pero el primer nivel causal del yo soy permanece lógicamente. Y desde ese punto de vista, ese segundo nivel causal de la diferenciación es ficticio, porque el primero es subsistente. El yo soy indiferenciado y primigenio es subsistente a ese segundo nivel de yo soy dividido y autoobservado. Así de repente existían 3 elementos: lo que está aquí, lo que está allí y lo que no está ni aquí ni allí, que es previo causalmente a esa división entre lo que está aquí y lo que está allí. Y lo que no está ni aquí ni allí, pero que debe existir para que aquí y allí existan. Claro, si no prevalece, si no permanece y prevalece el yo soy indiferenciado, ¿cómo puede subsistir la diferenciación? Siempre hay un vértice origen de toda realidad, que es la causa incausada, que es ese yo soy indiferenciado, que sigue persistiendo y permaneciendo como origen causal de toda realidad, incluida de esa primera gran diferenciación sucedida en el interior de todo lo que es. Es la nada la que sostiene al todo, es el no espacio el que sostiene al espacio, es el todo el que sostiene a las partes. ¿Lo entiendes? ¿Me sigue?, le pregunta Dios a Neil. Pero fijaos, es la nada la que sostiene al todo. Es que el yo soy indiferenciado, para nosotros, el concepto más cercano a poder entenderlo es la nada. Es que eso que existía desde siempre, que es el yo soy indiferenciado, que era todo, sin embargo, a partir de la primera diferenciación y la primera autoobservación, nuestra mejor forma de comprender ese yo soy indiferenciado es como la nada que sostiene cualquier otra cosa que surge, que son esas dos partes diferenciadas que se observan. Dice Dios, ¿lo entiendes? ¿Me sigues? Contesta Neil. Creo que sí, realmente. Lo creas o no, lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Bueno, es que esta forma de explicarlo da un punto de vista sobre aquello que ocurrió, un punto de vista para nosotros muy lejos de comprenderlo, pero por lo menos tenemos un atisbo de ello. Bueno, pues cuando contesta Neil aquí a la pregunta de Dios, ¿lo entiendes? ¿Me sigues? Dice, creo que sí, realmente. Esto es un punto en el que Dios comienza otra explicación bastante larga y yo no la querría cortar. Y como estamos ya en tiempo suficiente para esta grabación, vamos a dejarlo aquí en esta respuesta de Neil a la pregunta de Dios. ¿Lo entiendes? Creo que sí, realmente, lo creas o no, lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar hoy, página 35 del libro regular al principio, y seguiremos en la siguiente sesión con esta extraordinaria explicación de Dios sobre los orígenes de la manifestación de sí mismo. Y coincidente con la explicación que nos dan el resto de textos. Pues bien, sin más, aquí lo dejamos. Prospector.